Un hombre joven, un hombre que ha pasado una parte de su vida en el exterior, creciendo, estudiando, y decide regresar al lugar que lo vio nacer. Comienza a hacer ese camino de regreso, llega a su país y por la noche, prácticamente de madrugada, llega a su casa de unas dimensiones más que considerables, pone un pie tras otro, da un paso tras otro, hay prácticamente rocío que le moja la suela de las botas, pero que además moja lo que son los muros de esa vivienda que él conoce desde chico. Le parece divisar una figura irregular a lo lejos, está detrás de una bruma y allí es donde él empieza a darse cuenta que en realidad esa forma irregular tiene otra forma, tiene forma humana. Se va acercando a esa figura, tarda un poco, tiene un poco de miedo también porque es de noche, pero sobre todas las cosas empieza a distinguir que esa figura que ya es humana tiene algunos rasgos que le son conocidos. Le parece casi que está viendo su propio reflejo que viene prácticamente a su encuentro. Se trata de facciones familiares, le parece que la línea de la nariz, le parece que el recorte de la mandíbula, le parece también que esa frente despejada le resulta sumamente familiar, pero no es la suya, no. Es la de alguien mucho más cercano incluso que la del propio reflejo. Es la figura de su padre. Un frío lo recorre por dentro. Hay una mirada azul que se deposita en la suya. Está la pupila de su padre clavada en su propia mirada. Es una pupila inquisidora, es una pupila reverente. Él se acerca un poco más, ya no tiene miedo. Es de noche, no hay absolutamente nadie allí. Y estira su brazo para tratar de tocarlo, pero ahí descubre finalmente que no es su padre de quien se trata, sino del espectro, del fantasma de su padre. Le hace un gesto, él se acerca y es su padre o el espectro el que le susurra al oído: hijo mío, me han asesinado. Y quien me ha asesinado es mi propio hermano, tu tío. A Hamlet, al príncipe Hamlet, de él estamos hablando en esta noche. Al príncipe Hamlet lo recorre un frío por dentro. Se le suelta una lágrima que le cruza la mejilla. Se siente choqueado, se siente finalmente conmovido. Hay cierto extravío en su mirada y su padre se va alejando, el espectro, el fantasma, que él termina extrañando a lo largo de la historia. Su propio padre, el fantasma de su padre, le ha dicho que ha sido asesinado y que quien ha hecho ese crimen es ni más ni menos que su propio hermano, es decir, el tío del príncipe Hamlet, que ahora es el rey, que ahora se ha casado nada más y nada menos que con la reina. Y yo le decía que Hamlet se encuentra choqueado, empieza a acumular segundos, minutos, horas, donde una angustia existencial lo recorre por dentro. Es una nube prácticamente que se deposita sobre él, una nube de tristeza, una nube de desasosiego, una nube de oscuridad. Y esto termina transformando al príncipe Hamlet, porque claro está, a lo largo de esta historia va a haber dos cambios fundamentales que van a operar en Hamlet. El primero tiene que ver con un cambio desde el punto de vista moral, de la concepción moral. Hamlet duda y no sabe finalmente si ser o no ser el vehículo de la venganza de su propio padre. Esto que le ha pedido ese fantasma, que termine vengando lo que es este asesinato. Hamlet no sabe qué hacer, sabe que tiene algunos elementos, sabe que de alguna manera cuenta con un artificio, con lo que es la simulación. Va a terminar montando una obra de teatro para que esa misma obra le cuente a toda la corte cómo ha muerto su padre y termine confrontando con quienes son hoy los culpables de esa muerte, el rey y la reina. Este es el plan que Hamlet va a desarrollar a lo largo de la historia, la simulación como un elemento central. Pero por otro lado hay otro cambio que opera, no solo el cambio moral, también hay un cambio que tiene que ver con la estética. ¿Por qué le digo esto? Porque Hamlet empieza a percibir que quienes lo rodean
ya no son los mismos, ya no están de alguna manera viviendo de la misma forma. Y al mismo tiempo quienes lo rodean a Hamlet empiezan a percibir en él muchísimos cambios, cambios que tienen que ver con un proceso interno, cambios que lo van a depositar a Hamlet, que lo van a llevar a una tierra inhóspita, a la tierra del desasosiego, a la tierra de la soledad, donde Hamlet va a optar por abrazarse a las palabras, por abrazarse al monólogo, como una forma de romper lo que es la comunicación con quienes lo terminan rodeando y acechando, uno podría decir también. De esto se trata la historia. Y hay, por supuesto, luchas estatales, hay también intrigas palaciegas, hay oscuras traiciones, hay conjuras que tienen que ver con la sucesión. Estos elementos están en Hamlet, pero también podría decirles que están hoy en la política argentina, que están hoy en aquello que nos transmite la política y que muchas veces consumimos a través de los medios de comunicación. Mire, hay 2 o 3 elementos que yo quiero preservar de la historia, de esta genial historia de William Shakespeare. Por un lado, este cambio moral que opera en Hamlet, esta simulación. Le pregunto a usted, y hagamos el ejercicio esta noche, si de alguna manera el gobierno no se vale de esta simulación, si el gobierno no ha instalado en los últimos meses una especie de espejo cóncavo en el medio del escenario político. Usted sabe, el espejo cóncavo nunca devuelve la imagen que termina tomando, devuelve de alguna forma una imagen desvirtuada, una imagen deformada. Y le pregunto si el gobierno no ha hecho esfuerzos por desplazar lo que son los temas que tienen que ver con las preocupaciones cotidianas de los argentinos, y si no ha instalado otros temas que no hacen al desafío que hoy tiene la vida material para quienes vivimos en este país. Pero por otro lado también le pregunto si este cambio estético que opera en Hamlet, si este monólogo que lleva adelante el príncipe, el hijo del rey que ha sido asesinado, si este monólogo no es también representativo de una posición en la que está situada el gobierno argentino y una parte incluso de quienes forman ese cuerpo que es el establishment político. ¿Por qué le digo esto? Bueno, sencillamente porque si la definición de la política es el diálogo, es decir, la conversación entre 2 personas, el monólogo es una forma de la violencia, sin ninguna duda, de violentar este pacto que existe en el consenso de la política. Y le pregunto en esta noche si este monólogo no lo ve usted en parte en nuestro presidente de la Nación, en Mauricio Macri, un presidente que se ha acostumbrado a evangelizar una especie de mantra profético, de mantra mesiánico, que augura la llegada, que profesa la llegada de mejoras económicas, pero que no está atado a ningún dato de la realidad. Y le pregunto también si otro referente del gobierno como Elisa Carrió no se ha cansado de persignarse en la idea de que siempre existe una conspiración, una conjura que nunca la tiene a ella como protagonista. Mire, de esto se trata esta noche, de hacer la mejor lectura que podamos de lo que está teniendo lugar en la realidad que nos toca vivir. Le pregunto al mismo tiempo, porque claro, además de hacer este análisis, uno podría llevarlo a otras cuestiones que tienen que ver con lo que ha pasado por lo menos hace algunas horas nada más, esta media sanción que le ha dado el Congreso a este proyecto de ley de presupuesto. Y le quiero preguntar si en algún punto usted no ve una simulación parecida a la que montó Hamlet en esa corte para confrontar a los reyes, si usted no ve una simulación en este pacto, en este acuerdo, en este consenso entre algunos diputados que terminan votando a favor de una ley de presupuesto, pero que simulan que han discutido incluso esa ley, cuando en realidad sabemos que ese acuerdo político va por afuera del Congreso, cuando sabemos que ese acuerdo político tiene más que ver con transferencias de recursos de la nación a las provincias, por ejemplo. Le pregunto si no hay una simulación en este esfuerzo político que ha hecho el gobierno para tratar de que se le dé media sanción a este proyecto, cuando sabemos que para el gobierno es prácticamente irrelevante en términos fácticos el presupuesto. ¿Por qué? Porque el gobierno lo va a cambiar inmediatamente después a que sea sancionado, le va a cambiar lo que son los datos centrales del presupuesto y esto nos habilita a otras preguntas. Quiero preguntarle si no hay un monólogo en esta posición del gobierno de llevar algo al Congreso
este mapa que es el presupuesto, donde no está claro cuál es la receta para tratar de que la Argentina vuelva a crecer después de 3 años de estancamiento, para tratar de que empiece a bajar la inflación en la Argentina. Y si no hay un monólogo también en la posición del gobierno de tratar de obtener esta sanción cuando sabemos que podría llegar a ser una condición necesaria que le ha impuesto el propio Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué? Para aprobarle un acuerdo. Pero desconocemos totalmente de qué se trata ese acuerdo. Mire, yo quiero terminar este comentario diciéndole que una parte de la sociedad en la Argentina ya ve cómo se está entronizando, cómo se está sellando a fuego lo que es el devenir de una situación muy compleja que puede mermar lo que son no solo los recursos de los argentinos, sino la situación social que van a enfrentar miles, millones de familias en nuestro país. Quiero preguntarle si a usted no le parece que el gobierno es refractario a aquellos temas que hacen a lo que enfrentan las familias todos los días, a las preocupaciones que tienen que ver con lo cotidiano. Quiero preguntarle por qué el presidente de la Nación, y quiero preguntarle al presidente, señor presidente, ¿por qué no habla de los temas que hacen a los argentinos? ¿Por qué no habla de deuda? ¿Por qué no habla de inflación? ¿Por qué no habla de pobreza? ¿Por qué no habla de la recesión? Y quiero compartir con ustedes esta reflexión. Cuando en la Argentina todos estos ítems que hemos comentado han alcanzado niveles preocupantes, han sido disparadores del descontento social. De esto el gobierno debiera tomar nota. Lo último que quiero decirle tiene que ver con lo que viene. Y lo que viene es una grieta. Desde el poder político se va a bajar nuevamente la discusión de una grieta, pero ya no es una grieta entre la izquierda y la derecha. Ya no es una grieta entre el kirchnerismo y Cambiemos o cualquier otro partido político. Es una grieta entre el bien y el mal. Sí, como lo escuchó. Es una grieta entre el bien y el mal. Y usted sabe, y yo también sé, que nadie sabía más del bien y del mal que el genial William Shakespeare, que le hace decir al propio Hamlet en un momento que uno viene a esta vida para contar una historia y que una vez que uno cuenta esa única historia, el resto, decía Hamlet, el resto es silencio.